Regresamos con el segundo segmento de Foro Médico y hablando de epilepsia nos acompaña la doctora Cintia Florentín y el doctor Oscar Servín. Ella es neuropediatra y el doctor es neurocirujano y agradecemos infinitamente la presencia de ambos porque sabemos que están prácticamente dejando sus actividades y los cirujanos que están al llamado permanentemente para las cirugías, obviamente. Así que infinitamente agradecidos nosotros por contar con la presencia de ambos acá en estudios. Bueno, vamos a continuar con este tema. Nos quedamos en el método diagnóstico. Qué importante es el método diagnóstico y cuál es, si podríamos ya ir detallando, doctora. Sí, primero que nada es importante recalcar que el diagnóstico de epilepsia es clínico, ¿sí? Uh-huh. A través de unos criterios diagnósticos en donde se ocurren 2 o más crisis con un periodo de 24 horas de separación entre uno y otro. Si es que presenta una crisis con un riesgo de que vuelva a pasarle al paciente por lo que recabamos la historia clínica, o si hay un conjunto de signos y síntomas clínicos que reúnen los criterios para hablar de un síndrome epiléptico, ¿verdad? Ahora, ¿qué son crisis y cuáles son los síntomas para tener ese criterio? ¿Podemos describirlos? ¿Qué es una crisis? ¿Cómo podríamos decir? Porque decimos crisis y la gente en casa dice que acostumbramos a ver un epiléptico tirado en el piso, con todos esos síntomas, porque esa es la característica que queda en la mente colectiva, digamos, ¿no? Sí, entonces, para definir eso. Uh-huh. Lo que pasa es que la crisis es un evento. ¿Qué quiere decir? Que es un evento o un episodio paroxístico, que quiere decir que se tiene que ir repitiendo en el tiempo y que tiene características similares durante ese episodio y generalmente es autolimitado. Quiere decir ejemplo. Por ejemplo, un episodio en donde la persona tiene una alteración del estado de conciencia que uno, ¿cómo puede saber que está alterando la conciencia? Porque, por ejemplo, empieza a repetir cosas incoherentes. Por ejemplo, le puedes decir, fulanita, ¿estás ahí? Y te repite, ¿estás ahí? Ahí, ahí. Eso, por ejemplo, puede darle a uno la pista de que la persona está, despierta, te está mirando, pero no está conectado por la respuesta que te está dando. Okay. Y puede presentar en ese momento un movimiento repetitivo de la boca o una desviación de la mirada, y eso tiene una duración que puede durar de segundos a minutos. Uh-huh. Y estos episodios pueden ir repitiéndose una y otra vez. Comprendo. Eso es muy importante para poner en contexto también a la audiencia, ¿sí? Porque como decía doctor, tenemos en el consciente colectivo, digamos, la idea de que el epiléptico tiene que estar realmente con una crisis muy evidente como para tratarse de un cuadro de epilepsia y por lo que veo no es así. Así mismo, hay crisis que pasan desapercibidas, por decir así, a tal punto que durante la historia clínica justamente, al interrogarle un poco a los padres, al hermano, a los familiares más cercanos, ellos refieren ciertas características o ciertos tipos de crisis, pero cuando uno le resalta, ¿acaso no tuvo esto o no presentó esto? Y ahí ellos recuerdan, sí, también suele hacer eso. Uh-huh. Entonces realmente muchas veces tienen mucho más, o es una frecuencia mucho más alta de crisis de lo que el familiar cree. ¿Se puede dar en sueño también? Sí, inclusive una gran mayoría de las epilepsias ocurren durante el sueño, justamente. ¿Por qué, doctor? Bueno, ahí tiene que ver ya la parte, digamos, clínica o electrofisiológica en cuanto a lo que es las ondas cerebrales. Uh-huh. Hay ciertas ondas que se presentan en sueño, hay otras ondas que se presentan en vigilia, con el ojo abierto, el ojo cerrado, que es lo que justamente los neurólogos y epileptólogos demuestran con los estudios electroencefalográficos. Uh-huh. Entonces, muchas veces tienen relación con estas ondas. El otro método diagnóstico son los estudios encefalográficos. Justamente, ¿de qué nos sirve a nosotros hacer una buena evaluación de cómo es la crisis que el paciente presenta? O sea, la crisis o convulsión que el paciente presenta. Porque cuando nosotros hacemos el estudio, que es el electroencefalograma, que lo que busca es evaluar dónde está ocurriendo esa descarga anormal que le produce el síntoma que es la crisis o convulsión a ese paciente, que es el síntoma de su epilepsia. Uh-huh.
Perfecto. ¿Esos estudios se hacen por etapas? ¿Cómo es el Sí. método Bueno, de evaluación, digamos? Los estudios de diagnóstico, digamos, son una gama de diferentes áreas, por decirlo así, que entra la parte de electrofisiología, entra la parte de imagenología, neuropsicología, inclusive psiquiatría, porque todos los estudios diagnósticos que puedan apoyar el diagnóstico de epilepsia focal, epilepsia refractaria, epilepsia de tales características, se da mediante el conjunto de evaluaciones. ¿Qué implica eso? Un electroencefalograma me puede lateralizar o demostrar de dónde vienen las crisis, por ejemplo, o dónde inician, dónde terminan, hacia dónde se esparce, por decirlo así. Los estudios de imágenes, que en muchos casos nos dan un foco, una lesión específica que uno puede determinar en una resonancia, en una tomografía. Después de esto también en la parte de imágenes tenemos estudios mucho más especializados que nos permiten captar, digamos, las crisis o el periodo posterior a una crisis para determinar las áreas donde, digamos, se desencadenan estas crisis. También hay estudios electrofisiológicos que tienen relación con el sueño. Es una amplia gama de estudios, pero uno va realizando por etapas. No es que se realiza toda la batería de estudios de entrada en todos los pacientes. Aparte de eso, que la valoración es justamente personalizada y individualizada de acuerdo a cada caso de cada paciente, ¿verdad? Claro. Porque en la edad pediátrica, o sea, pediátrica me refiero a niños y adolescentes. ¿Hasta los también, cuántos años hablamos cuando hablamos de la edad pediátrica? hasta los 18 años, en donde también tenemos un grupo de epilepsias que tienen ciertas características y cierta evolución que dependiendo del inicio de la enfermedad, de cómo son en el electroencefalograma, con resonancias normales, por ejemplo, son autolimitadas, o sea, tienen un curso benigno y una vez que el cerebro madure, esas epilepsias pasan y terminan, Mira, o ¿verdad? sea, que cuando son Por eso, en niños, por ejemplo. En niños y en Bueno. adolescentes también, más que nada en la adolescencia, lo que nos ayuda a determinar si se trata de ese tipo de epilepsia es que van a ser fácilmente controlables con fármacos antiepilépticos, ¿verdad? O medicación anticrisis, como ahora se propugna decir, ¿verdad? Ya. ¿Y cómo es el abordaje terapéutico de la epilepsia en pacientes con comorbilidades, por ejemplo? Es mucho más complejo. En realidad, lo que uno tiene que saber o tener en cuenta que la primera línea de tratamiento es farmacológico, ¿sí? Y idealmente sería bueno que uno pueda combinar los beneficios de ese medicamento o de ese fármaco anticrisis para poder cubrir, por ejemplo, ciertas comorbilidades. Por darte un ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una epilepsia con una descarga focal, o sea, una descarga en un área del cerebro y que también tiene problemas de ansiedad o tiene un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, la lamotrigina sería un medicamento que cumpliría con el perfil en donde yo pudiera tratarle también su epilepsia y también la comorbilidad que sería el problema de ansiedad. Que es un problema muy común, muy frecuente en Paraguay también. Y en los pacientes con epilepsia, ni qué decir, porque sufren mucho de la estigmatización de la sociedad por el diagnóstico. Lastimosamente, por el desconocimiento, y justamente por eso habíamos hablado con Oscar también de poder venir a hablar sobre esto, sobre la epilepsia, difundir la información de que los pacientes con epilepsia sufren mucho porque inclusive ellos esconden su diagnóstico, tienen vergüenza de contar, dicen que tienen episodios o ataques y tienen miedo de decir, ¿sabes qué? Yo tengo epilepsia, ¿verdad? Que afortunadamente, gracias a todo lo que está ocurriendo con la Asociación de Pacientes, estamos teniendo cada vez más acercamiento de pacientes y están creciendo las familias que están difundiendo sobre el manejo, sobre sus derechos para poder justamente tener una vida y condiciones dignas, ¿verdad? Claro. Desde el acceso al tratamiento
que tiene que ver desde los fármacos hasta tratamientos de alta complejidad, que es en donde entra Oscar, que es la cirugía. Sí, ¿verdad? y es una vergüenza que puede ser sumamente riesgosa también, ¿no? Sí, así mismo, porque inclusive sí. hay pacientes que se encierran, por decirlo así, en el sentido de que prefieren quedarse en la casa solos mientras los familiares salen. Ahí pueden ocurrir un montón de situaciones, tanto durante una crisis epiléptica, así mismo como cuando uno tiene automatismos, que se empieza a realizar actividades de forma ya no consciente, automática, en el que se puede lesionar, electrocutar, quemar. O sea, hay una serie de eventos que puede ocurrir inclusive en esas situaciones. Sí. Pero siempre, igual que en los estudios de diagnóstico, uno va o debería ir escalando en cuanto a especialistas. Si una crisis o una epilepsia inicial, digamos, siempre tendría que acudir primeramente a un clínico, a un neurólogo general. Cuando esto le deriva ya a un especialista en epilepsia directamente, ahí es cuando se van también cotejando ciertos estudios para demostrar que es una crisis epiléptica, por un lado, porque así como comenté, también hay patologías que pueden favorecer que una persona convulsione, no siendo específicamente una epilepsia. Asimismo, también están las crisis, las pseudo epilepsias, digamos, que no son crisis reales, que tienen otro tratamiento, no es una epilepsia como tal, pero puede parecerse clínica o físicamente, por decirlo así. Después nos podés contar luego de la pausa esas pseudoepilepsias para evitar esa confusión, cuáles son y qué tipo de características tienen. Ya, Luego de la pausa, ¿me permitís? Vamos a hacer otro brevísimo corte comercial y enseguida regresamos.